Cuando trabajamos con macros en Excel, muchas veces es necesario interactuar con el usuario del libro de Excel para mostrarle información o recibir respuesta del mismo. El día de hoy explicaré las funciones InputBox y MSGBox dentro de Microsoft Excel. Cuando comenzamos a realizar documentos en Excel y es necesario mostrar o capturar datos, podemos utilizar dos cuadros de diálogo llamados InputBox y MSGBox. Ambos cuadros de diálogo nos permitirán interactuar para enriquecer la información que sea requerida en un momento determinado del proceso. El primero de ellos que revisaremos será InputBox. El cuadro de diálogo InputBox nos muestra en la pantalla un elemento modal o flotante en el cual el usuario podrá introducir la información que le sea requerida. Si el usuario captura la información y presiona el botón aceptar, los caracteres se guardarán en una variable. La sintaxis de la función InputBox es la siguiente. El primer argumento será el mensaje, después el título, el valor predeterminado, la posición X, la posición Y, el archivo de ayuda y por último el contexto. Veamos detalles de cada uno. El primer argumento prompt se refiere al mensaje que mostrará el cuadro de diálogo y está limitado a 1024 caracteres. Por ejemplo, en la siguiente instrucción declaramos como byte la variable edad y el valor edad será requerido por el cuadro de diálogo InputBox a través del mensaje que dice captura tu edad. Hasta ahora, con un solo argumento podemos obtener información útil de la función InputBox. Agreguemos un segundo argumento que se refiere al título. Colocaremos una coma después de la cadena captura tu edad y escribimos entre comillas también edad del usuario. Si comparas la ejecución anterior del ejemplo 1 con el ejemplo 2, notarás que el ejemplo 1 al ejecutar el InputBox dice Microsoft Excel en la parte superior, pero si agregamos un título al ejecutar el cuadro de diálogo mostrará edad del usuario. Habrás notado que cuando ejecutamos el InputBox, el cuadro de texto se muestra en blanco. Sin embargo, con el siguiente argumento, puedo indicar un valor predeterminado que aparecerá escrito al ejecutar. Esto permitirá que si existe un valor base, que en algunas ocasiones solo sea necesario confirmar, se podrá hacer con este argumento. Vamos a crear un ejemplo 3 y después del título agregaremos también una coma y escribimos el valor 25. Ahora, si ejecutamos el InputBox, además del mensaje y el título, se muestra con antelación el número 25, que posiblemente sea un valor muy común. Sin embargo, si no fuera el caso, este dato se puede sustituir por cualquier otro. Los dos siguientes argumentos, posición X y posición Y, son argumentos opcionales que nos van a ayudar a determinar la distancia del InputBox del lado izquierdo y la parte superior de la pantalla. En este caso, indicaremos el valor 6000 y 1000 respectivamente, y al ejecutar observarás que el cuadro de diálogo se cargará a la parte superior de la pantalla. El siguiente argumento se refiere al archivo de ayuda que usaremos para apoyar el cuadro de diálogo. Si agregamos este concepto, necesariamente deberemos agregar el último argumento, que es contexto. Para ejemplificar un poco, agregaré de manera aleatoria 1 y 2 como argumentos y notarás que al ejecutar el InputBox se ha agregado un botón que dice ayuda. Si hacemos clic sobre él, se abrirá el navegador con el tema correspondiente a la ayuda solicitada en el argumento. Por otro lado, existe la función MSGBox, que nos ayudará cuando necesitamos una respuesta de tipo lógica, errores, alertas, advertencias, etc. Debes saber que este cuadro puede tener un icono y hasta 3 botones. El cuadro de diálogo MSGBox nos devuelve el valor de tipo integer con base en lo que el usuario haya seleccionado. La sintaxis de esta función es la siguiente. Como primer argumento, deberemos indicar el mensaje que será entregado al usuario, los tipos de botones que vamos a agregar, el título que contendrá el cuadro de diálogo, el archivo de ayuda y el contexto. Al igual que en la función InputBox, el argumento mensaje se refiere al texto que vamos a transmitir al usuario y con base en él emitirá una respuesta. En el siguiente ejemplo, solo agregaremos el argumento de mensaje que preguntará lo siguiente: ¿tienes más de 25 años de edad? Como solo hemos ingresado el mensaje, el cuadro de diálogo solo mostrará el botón aceptar y nada más. En el siguiente argumento llamado botones, podremos indicar el número y tipo de botones para mostrar.
el estilo del icono y hasta el botón que estará activado por defecto. Si se omite, solo se mostrará el botón aceptar, como ya lo vimos en el primer ejemplo. El argumento título también nos ayudará a incluir una cadena al encabezado que se mostrará al ejecutar el MSG Box. Los argumentos de archivo de ayuda y contexto también serán opcionales y agregarán la ayuda correspondiente al cuadro de diálogo. Visto lo anterior, profundicemos en el argumento botones. Los botones que podemos mostrar serán los siguientes: el botón aceptar y cancelar, el botón anular, reintentar e ignorar, el botón sí, no y cancelar, el botón sí y no, y por último, el botón reintentar o cancelar. Para poder agregar a tu cuadro de diálogo, bastará con agregar el valor correspondiente a esta columna o el texto de la columna siguiente. En la macro ejemplo 4, indicamos el mensaje y como argumento he indicado el valor 0 que corresponde al botón aceptar. Si ejecutamos, aparecerá la pregunta únicamente con el botón aceptar. En la macro debajo, que hemos llamado ejemplo 5, hemos incluido el mismo ejemplo, pero en lugar del valor, he escrito el texto VB OK Only. Si ejecutamos el ejemplo, el resultado será el mismo. Así como este ejemplo, ejecutemos uno a uno para ver el resultado. Existen otras máscaras más que pueden mostrarse a través del argumento de los botones. Sin embargo, por el momento me interesa que conozcas y domines los botones principales, y una vez mejorada nuestra destreza con esta función, explicaré en otro momento las demás variantes para mostrar el argumento botones. Si te ha gustado el video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si no has visto los videos anteriores, busca en las listas de reproducción el curso de macros en Excel. Recuerda que si estás invirtiendo más tiempo en el análisis que en el procesamiento, es porque estás haciendo algo bien. Esto es Microsoft Excel a todo nivel, les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.